Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En esta mañana, en este día, en este lunes, les damos la más cálida bienvenida a nuestra emisión del Puente el día de hoy, saludando a todas aquellas personas que regularmente siempre nos acompañan desde diversos lugares, no solamente de Bogotá, no solamente de Colombia, sino también de varias partes del mundo. Recuerden que el Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y siempre tenemos diversas temáticas. Hoy vamos a estar hablando de educación filosófica. Los lunes en el Puente son de educación filosófica. Me complace mucho acompañarles. Mi nombre es Simón Antonio Dumet en esta emisión puntual el día de hoy. Recuerden que el Puente es orientado por el Centro de Investigación Marfil de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto y siempre tenemos redes académicas que se suman a todos estos espacios con quienes establecemos, por supuesto, estos puentes, estos diálogos interesantes frente a temáticas que a todos y todas nos tocan profundamente. Hoy tenemos la presencia de la Sociedad Colombiana de Filosofía, de la Comisión para la Enseñanza de la Filosofía, y pues me complace mucho en primera instancia saludar a Maximiliano Prada, que hace parte también de la casa y que sin duda alguna en otras emisiones nos ha acompañado. Él va a moderar este espacio con unos invitados de lujo que ya están aquí listos para que entremos en materia y entremos en diálogo. Maximiliano, me complace mucho darle la bienvenida y bueno, pues vamos a entrar en materia frente a todos estos asuntos que hoy vamos a estar conversando. En primera instancia, bienvenido en esta mañana. Muchas gracias, Simón. De verdad, para mí es un gusto volver a estar aquí con ustedes en Uniminuto Radio, con el Centro Marfil y por supuesto un saludo también a todas las personas que siguen este programa y nos escuchan. Perfecto, maravilloso. Hoy tenemos, como siempre, una temática que va a buscar establecer esos diálogos frente al lugar de la filosofía en los contextos escolares, pero particularmente con nuestros jóvenes, ¿no? Que es un aspecto muy interesante. Así que, pues, hagamos un pequeño intro allí de sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Sí, es algo muy llamativo lo que está ocurriendo en los colegios en Colombia en general con relación a la educación filosófica. Ha emergido con mucha fuerza el interés por la filosofía en las y los jóvenes del país. Entonces el programa lo vamos a dedicar a comprender este fenómeno y para eso hemos invitado a personas de distintos colegios y movimientos que están justamente ayudando a que crezca ese interés en los colegios. Bueno, entonces entremos en materia, Maximiliano, y sea usted quien modere este espacio el día de hoy, quien nos presente a nuestros invitados e invitada de lujo, insisto, en el Puente, en esta emisión donde le damos lugar a la educación filosófica. Muchas gracias, Simón, y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Bueno, el programa de hoy lo lo queremos conducir por la siguiente pregunta. ¿Por qué interesa la filosofía hoy a los jóvenes en los colegios? Como mencionaba hace un momento, ha emergido con fuerza la atracción por la filosofía y esto se puede ver, digamos, se ha mostrado en que han aparecido muchos eventos escolares sobre filosofía, mucha actividad filosófica. Los jóvenes leen filosofía, preparan congresos, preparan ponencias, preparan videos, hacen debates filosóficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está ocurriendo no solamente uno podría pensar que es asunto de algunos lugares específicos o de algunos colegios, no. Esto está ocurriendo en muchos lugares del país.
en muchos colegios distintos, en ciudades capitales, pero también en ciudades intermedias e incluso en algunas zonas rurales. El programa de hoy entonces lo dedicaremos a comprender este fenómeno. Muchas gracias. Entonces voy a presentar a los invitados de hoy. Nos acompaña el profesor Edwin Silva, que es profesor en el Colegio Pureza de María, aquí en Bogotá. También nos acompaña el profesor Haider Leguizamón, profesor de la Institución Educativa Distrital Gran Yomasa, también aquí en Bogotá. La profesora María Magdalena Torres, del Colegio Cast Hermógenes Daza, en la ciudad de Armenia, en Quindío. Y el profesor Freddy Rojas Aguilera, del Colegio Superior Americano, en Bogotá. Entonces, primero quiero darles un saludo a ustedes y agradecerles por participar en este encuentro. Bien, para ir al tema directamente y aprovechar el tiempo lo más que se pueda, vamos a iniciar con una cuestión fundamental. Ustedes, digamos, fueron aquí convocados y agradecemos que hayan aceptado, porque son algunos de los profesoras que están motivando este movimiento, esta actividad filosófica a lo largo del país. Repito, es notorio el crecimiento de estas actividades, entonces quisimos invitar a algunos para que conversemos sobre el tema. Lo primero que me gustaría preguntarles es, bueno, si pueden contar un poco brevemente, desde luego, como es el tiempo en radio, si pueden contar brevemente en qué consiste esas actividades que están haciendo cada uno en el colegio al que pertenece. Si quieren, empecemos por el orden en el que los voy presentando. Edwin. Buenos días, más, y gracias por la invitación. Bueno, en el colegio nosotros hemos llevado a cabo un proceso de muchas experiencias. Tenemos las clases, pues la cátedra con los mismos estudiantes, pero también hemos introducido lecturas interesantes de algunos libros, textos, no solamente clásicos, sino también contemporáneos sobre filosofía. Tenemos internamente la experiencia del conversatorio interno entre los estudiantes de 10º y 11, que se hace una vez por periodo. Y tenemos pues el acercamiento a ponencias, relatorías, cuentos y hasta obras de arte que ellos pueden realizar a partir de algunas lecturas guiadas que se les da de textos filosóficos contemporáneos. Bien, muchas gracias, Edwin. Ya tendremos como ocasión de ampliar estas primeras indicaciones que nos vas dando. Haider. Buenos días, profesor Maximiliano. Un saludo para toda la audiencia que nos sigue en este programa. En el caso del Colegio Gran Yomasa, nosotros implementamos un proyecto desde el año 2022. Ese proyecto es el Semillero de Filosofía. Se enmarca dentro de una convocatoria de la Secretaría de Educación de Bogotá que se llama Los Centros de Interés. El Semillero de Filosofía es un espacio a donde asisten los estudiantes los días sábados de manera voluntaria para fortalecer su pensamiento filosófico. Entonces, el Semillero de Filosofía es como la primera, digamos, el primer proyecto que se ha venido consolidando en la institución desde hace 4 años y se ha propuesto unos objetivos muy puntuales, entre los cuales está la organización de una actividad en nuestro colegio de carácter interinstitucional. En el año 2022 organizamos la primera y comenzamos en el año 2023 y llevamos 3 encuentros interinstitucionales de filosofía hasta el año 2025, que han sido organizados y dinamizados por los integrantes de este semillero de filosofía, que son en general estudiantes de grados 9º a grado 11. Entonces es un proyecto que se ha venido consolidando en la institución y el evento ya ha logrado, digamos, involucrar aproximadamente a 20, 21 colegios de distintas localidades de Bogotá y en cada versión ha venido incrementando. Eso sería por el momento, profe Max. Muchas gracias, Haider. Por supuesto que queremos escuchar más adelante. Profesora María Magdalena, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros en el Colegio CAS de Armenia tenemos varias cosas. Tenemos por un lado, hace 3 años ya, un club de filosofía que fue inspirado por estudiantes de 11. Ellos fueron los que nos propusieron la idea y empezamos hace 3 años y tenemos ya una revista del club que está en su segunda edición y van estudiantes, es completamente voluntario, es contra jornada y tenemos estudiantes de 8º a 11. En este momento contamos con 45 estudiantes que asisten cada semana
hablar de filosofía. Y tenemos el foro de filosofía que ya está la próxima semana aquí en Armenia. Es un foro municipal en su 4ª edición. Segundo foro infantil, tenemos chiquitos de 3º a 5º en su 2ª edición, la semana entrante, debatiendo y hablando. El tema de este año es la dignidad humana. Y es un foro que se remonta ya más o menos 11 años, sino que en su versión municipal está en su cuarto año. Muchas gracias. Con mucha expectativa de conocer un poco más estas experiencias. Bueno, y profesor, lo escuchamos, Freddy. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, por abrir estos espacios tan muy enriquecedores. Bueno, en el Colegio Superior Americano, les cuento, hay varias experiencias. Tenemos, plan lector, como lo diría el profesor Edwin. También tenemos un programa muy interesante donde el estudiante se acerca a ciertos textos. La filosofía aquí se comparte, se proporciona desde grado 9º, entonces hay unos textos que van acompañando elementos conceptuales e ideológicos que los estudiantes ya empiezan a fortalecer. Tenemos también una especie de trabajo con un semillero de escritores. Muy interesante esto porque son los estudiantes quienes van a hacer desde sus producciones escritas el fuerte de nuestro evento anual, que ya tenemos para este año, nuestra 13ª edición. De hecho, la próxima semana se realizará el 17 de septiembre. Entonces, estas actividades lo que nutren en gran parte es ese interés de los estudiantes por escribir un poco mejor, más ordenado, por extender una oratoria un poco más dirigida a la argumentación, a que ellos puedan obviamente intercambiar ideas y pareceres. Básicamente pues son estas las actividades que desde el Colegio Superior Americano nutre a la filosofía. Bueno, escuchándolos a ustedes, debo comentar lo siguiente. Yo he tenido la fortuna de visitar algunas de estas experiencias y digo con todas las mayúsculas la fortuna, porque realmente uno aprende mucho, uno sale gratamente maravillado de todo lo que se está haciendo hoy en filosofía. Para la audiencia puede resultar un poco extraño porque suele existir la idea de que la filosofía se queda muy quieta, de que la filosofía está como muy escondida, de que está muy guardada, que es inmóvil, que no le interesa a mucha gente, pero escuchándolos a ustedes, hay algo que sobresale y es que todo esto se realiza, por ejemplo, muchas veces en contrajornada, muchas son actividades voluntarias o son los fines de semana. Quisiera un poco indagar eso. ¿Qué los mueve a ustedes a tener este empuje, a realizar esas actividades? ¿Qué mueve a los estudiantes a participar, a dedicar tiempo libre, fines de semana, en las tardes? ¿Qué los mueve a participar y organizar todos estos eventos? Edwin, o empecemos esta vez al contrario, Freddy. Listo, claro que sí. Pues bueno, aquí en el Superior Americano la idea de organizar eventos de filosofía surgió hace 13 años y prácticamente es por la misma necesidad de que en el aula los elementos conceptuales y teóricos se pusieran más en práctica. Quisimos hacer una experiencia un poco más viva, más vivencial de la misma filosofía. Y pues precisamente, como diría Jasper, dentro de la filosofía, que es un diálogo, pues abrir estos espacios les ayuda a los jóvenes ver un poco más vivo ese ambiente filosófico. Por otro lado, también pues tratamos de cultivar líderes, personas que sean capaces de interactuar desde distintos temas, que tengan una formación un poco más ordenada en cómo decir el mensaje, en cómo transmitirlo. Y pues en definitiva que los encuentros del Superior Americano permiten que los jóvenes aprendan a hablar en público, a trabajar en equipo, a organizar eventos, porque no es fácil realmente reunirnos en contrajornada, incluso dentro de la misma jornada, limitando algunos procesos académicos, no es fácil. Y sobre todo porque participar desde un diálogo entre pares, entre jóvenes, porque el evento se hace de jóvenes para jóvenes, donde ningún adulto interviene, incluso aunque el error esté, pues estos estudiantes los motiva bastante para desenvolverse.
Muchas gracias, María Magdalena. Bueno, a mí me inspiran los estudiantes, básicamente son ellos, ¿cierto? Los que lo ponen a uno a quedarse en contrajornada, a hacer cosas en horario que de pronto no corresponde. Ellos son los que mueven y realmente ha sido increíble la forma como vemos a nuestros niños pidiendo hablar de filosofía, pidiendo participar. Entonces, tener todos estos niños que voluntariamente, no es por una nota, no es porque el profesor les puso un trabajo, sino porque quieren estar en el club, quieren participar en el foro, quieren dejar oír su voz. Y yo creo que eso es lo fundamental, poderlos escuchar a ellos, poderlos dar un espacio. Eso es lo que nos motiva. Realmente aquí no hay horas extras, no hay una cosa especial que uno diga, no, como docente me voy a quedar. No, son ellos son los que lo jalonan a uno, creo yo, ¿no? Para quedarse y para estar acompañándolos en ese proceso del pensamiento filosófico. Porque nosotros acá traemos la filosofía a lo cotidiano. No nos interesa tanto una cosa como tan anclada, tan eurocentrista de la filosofía con los autores y los filósofos, sino ponernos a pensar el mundo, a pensar lo cotidiano. Obviamente, yendo a lo que los autores clásicos y a lo que los filósofos están proponiendo, pero son ellos los que proponen, los que hablan, los que participan, los que construyen su revista, son ellos los que en realidad finalmente mueven este proceso. Y yo creo que es por eso que los profesores estamos ahí. Muchas gracias. Haider. Bueno, profe Maximiliano, en general yo estuve organizando un foro en el colegio anterior en el que trabajé, que es el Colegio Rural José Celestino Mutis. Allá empecé en el año 2017 y se desarrollaron 3 versiones del foro. Yo creo que un poco mi motivación se dio ante la ausencia de eventos y creo que si nos devolvemos en el tiempo hace un poco más de 10 años, la cantidad de eventos institucionales que existían sobre filosofía en los colegios no era tan amplia. Entonces, si uno entra a revisar con más detenimiento hoy en día, sí hay un fenómeno muy interesante de cómo estos eventos se han venido multiplicando en distintos lugares del país. Y eso tiene que ver quizás también un poco con la acción que existió por el peligro que generó para la filosofía la eliminación de las pruebas saber. Yo creo que también un poco que el componente de filosofía hubiera desaparecido de las pruebas saber generó como una especie de alerta en los docentes y también en los académicos del país, y eso ha motivado también a mostrarle a la sociedad que la filosofía está viva y que es muy importante para los jóvenes en la actualidad. En el caso particular del Colegio Gran Llomasa, nosotros trabajamos quizás más desde el enfoque de enseñanza basado en problemas, entonces nos preocupamos mucho por las inquietudes vitales y existenciales de los estudiantes. Y creo que antes de llegar al semillero, muchos estudiantes se sienten identificados con las primeras clases de filosofía, con algunas inquietudes que también cualquier ser humano en cualquier contexto de su vida se puede plantear. Y la filosofía en el colegio se ha convertido en un espacio para que los estudiantes puedan pensar con más detenimiento aquellas preguntas que a veces esta sociedad que vive a toda marcha no posibilita el espacio para pensarlas. Entonces la clase de filosofía da el espacio, da el tiempo, da un poco de paz para que los estudiantes también puedan preguntarse, dialogar con otros, indagar con otros y también establecer, digamos, una suerte de vínculo con la tradición filosófica, que en principio es muy importante para nosotros como docentes de filosofía, pero que creo que el punto esencial es cómo lograr aterrizar ese discurso tan abstracto de la filosofía al interés vital de los estudiantes. Van emergiendo muchos elementos importantes para comprender los asuntos de la enseñanza de la filosofía hoy, las motivaciones, también las condiciones institucionales, los sentidos de la filosofía, pero también las políticas públicas con relación a la enseñanza de la filosofía. Entonces ya volveremos sobre ello. Edwin. Bueno, un poco nosotros hemos experimentado, al igual que muchas instituciones, ese afán de los chicos por encontrarle sentido a muchas experiencias humanas que ellos tienen, especialmente pues en este mundo, en esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Entonces, en el colegio, particularmente acá, había una gran participación a través de la ACN, que
que es la Asociación de Colegios del Norte en Bogotá, y ellos tenían una práctica muy deportiva, sí, había mucho énfasis en los deportes, en el folclore, y se nos hizo la invitación de abrir un espacio para tener una experiencia de otro tipo de formación para los chicos. Entonces, nos medimos a hacer el conversatorio de filosofía. Yo en otros colegios había hecho foros, pero me pareció que los conversatorios entre los jóvenes les abre mucho más expectativa. Pensamos en ese primer conversatorio que lo hicimos sobre videojuegos y filosofía. Fue muy enriquecedor esa experiencia y luego los mismos jóvenes empezaron a pedir no solamente la participación en ese mismo evento que tenía el colegio, sino que si podía repetir en el segundo semestre, sino ir a participar a otros eventos con otros colegios, llevando sus ponencias y escribiendo. Entonces, vimos la necesidad de llevar a cabo esta experiencia académica y poco a poco pues hemos ido sembrando y echando raíces en esa situación que presentan los jóvenes, en esas inquietudes contemporáneas que están los jóvenes. Entonces abrimos los espacios, hemos tenido a muchos invitados que nos han hecho profundizar, los jóvenes profundizan en esas mesas de trabajo y poco a poco ellos se han venido motivando pues a que el evento se tenga que hacer, ellos mismos son los que lo piden, ellos mismos son los que lo organizan. Yo simplemente soy un gestor, un puente entre la administración del colegio y el evento, pero quien lidera el evento realmente son los jóvenes y ellos tienen una gran participación, invitando a los colegios, ellos mismos son los que redactan la carta, yo la reviso. Pero la experiencia, en pocas palabras, la experiencia ha sido buscando esas respuestas que buscan los jóvenes, la profundización, el acercamiento desde otras perspectivas a sus propias inquietudes, no solo existenciales, también espirituales, físicas, académicas, de identidad. Y ellos la buscan y creo que han encontrado algunas respuestas o algunos caminos en estos conversatorios de filosofía que hemos logrado llevar a cabo acá en el Colegio Pureza de María. Vamos a romper un poco el esquema en que yo pregunto y van siguiendo un orden de respuesta, ¿no? Cualquiera que quiera responder, por favor, interviene. No, quisiera hacerles dos preguntas. Una es, ¿cómo están recibiendo tanto los jóvenes todos estas actividades? Ya algo de eso han mencionado, pero también cómo recibe la institución estas actividades. Justamente lo mencionaba Edwin. Normalmente vemos eventos deportivos, artísticos, incluso tenemos olimpiadas tradicionales en matemáticas, en físicas, que por supuesto todo ello nos interesa y emociona mucho, y puede resultar extraño encontrar que la filosofía se mueva tanto. Entonces, por un lado, ¿cómo es el impacto entre los jóvenes, pero también en la institución con todo este movimiento de la filosofía? Les doy la palabra entonces. Sí, Freddy. Muy bien, gracias. Digamos que, bueno, por ese lado de los jóvenes, ya lo había dicho, ellos son los que preparan el evento. Obviamente hay unos adultos, hay unas directivas que están allí pendientes para que pues, todo salga como se espera, pero pues ellos son los que preparan, ejecutan el evento, digámoslo así, lo evalúan por ellos mismos y se siente un mayor compromiso por parte de ellos. Pues al principio algunos llegan, sobre todo chicos de noveno, llegan pensando que la misma filosofía es solo los conceptos teóricos, algo distantes, difíciles de comprender, pero en la medida que cuando van pasando el tiempo, pues ellos van entendiendo que se puede hacer un elemento más vivencial desde este ejercicio. Bueno, muchas gracias. María Magdalena, sí. Bueno, mira, ha sido muy lindo porque el evento fundamental del colegio, que además se ha ampliado al municipio, es el Foro de Filosofía. Es un evento en el que se vincula todo el colegio, de 3º a 11, y son 3 días. Y tenemos este año 26 colegios de la ciudad participando. Entonces, el impacto que ha ido cobrando año a año, no solo en el colegio a nivel institucional,
en el que nos apoyan muchísimo. Realmente ha sido muy bonito porque en torno al tema de la filosofía hay un apoyo institucional de docentes, de directivos, el rector, inclusive la secretaría. Entonces, realmente hemos visto que no se está dando pues a nivel de artes, casi a nivel de literatura, pero se está dando a nivel de filosofía. Entonces ha sido muy bonito también el apoyo de la Universidad del Quindío que se ha vinculado a este proyecto. Entonces estamos trabajando en la academia desde muchos ámbitos. Están los estudiantes, los padres, la comunidad que se vincula, también las librerías, tenemos la librería Libélula que se ha vinculado, la Universidad del Quindío y el municipio. Entonces ha sido realmente muy interesante cómo en torno a la filosofía podemos lograr esa integración. Sí, son eventos que cobran unas dimensiones y que también tienen unos impactos institucionales muy interesantes. Bueno, también quiero motivar otra pregunta y desde luego con esta, si se quiere responder algo del anterior también. Pero quisiera que le comentáramos, por ejemplo, a la audiencia que de pronto nos está escuchando y dice, bueno, pero ¿qué se hace en esos eventos? Cuando nos dicen un evento de filosofía con 26 colegios, con 21, que se reúnen a leer, no, pero de pronto explicar un poquito más cuáles son las actividades, cuáles son las temáticas, por qué se eligen esas temáticas, por qué se eligen estas actividades. Entonces, expliquemos un poco esto también. Bueno, voy a contar desde la experiencia del colegio Pureza de María. Edwin, perdón, Edwin, sí. Vale, nosotros en el colegio, pues los estudiantes al principio, como toda iniciación, empiezan con mucho nerviosismo. A veces aprender a debatir en filosofía no es fácil, hay que entrenarse, digámoslo así, bien. Los estudiantes preparan sus ponencias o sus relatorías, en este caso, nosotros le damos una estructura para que ellos preparen sus relatorías. Los temas los escogemos en el sentido de evaluar el evento anterior y ellos van proponiendo temas. No se hace un evento para evaluar, se va preguntando durante el ciclo de formación qué temas son posibles debatir para el próximo conversatorio. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos? Pues el evento, tal como lo preparan todos los muchachos, la institución ha recibido con buen ánimo este tipo de espacios porque son espacios completamente formativos, son espacios donde los estudiantes no van a hablar. Yo siempre les digo a mis estudiantes, nosotros no hablamos de filosofía, nosotros en ese momento estamos haciendo filosofía, estamos haciendo que ellos logren tener una estructura filosófica, digámoslo así, académica, pero que también eso lo lleven a la vida cotidiana, a sus experiencias, a sus propias preguntas existenciales, personales o de relaciones que tengan de acuerdo al tema que ellos quieran escoger o a la mesa en la que quieran debatir. Siempre le exigimos que para hacer filosofía hay que comprender, hay que escuchar a la otra persona, hay que escuchar el debate para poder intervenir en ellos. Hay que tener como punto de partida el no anular la idea. La idea no es que ellos anulen la proposición de otra persona, sino que más bien entrar en un diálogo constante, en una conversación, por eso lo llamamos conversatorio, en una conversación amena, de mucha confianza, de mucha profundidad, pero sobre todo lo que los muchachos más han ganado es que el debate, como se hace público, están con una actitud completamente de comprensión de la argumentación, de la experiencia y de la vivencia de la otra persona, antes que empezar a debatir o empezar a confrontar a la otra persona. Lo más interesante es que al final ellos hacen sus propias conclusiones en sus mesas de trabajo y lo que me ha mostrado la experiencia, como tú también te das cuenta, como en un acta se recogen esos rastros de profundidad y de sinceridad de parte de los muchachos a confrontar y a debatir y a llegar a un acuerdo filosófico, que eso es a lo que nosotros le vamos apuntando en cada una de esas experiencias. Muchas gracias, Edwin. Haider, creo que hace un ratico levantó la mano.
Sí, sí, profe, digamos que yo tengo que reconocer que el Semillero de Filosofía tiene como otro objetivo participar en otros eventos interinstitucionales de filosofía, es decir, asistir a encuentros, a foros, a olimpiadas que son externas a nuestro colegio, y en gran medida no puedo desconocer que un poco nuestro evento se ha consolidado también a partir de la participación en otros encuentros o en otros espacios o en otros foros a los que hemos asistido. Nuestro encuentro interinstitucional de filosofía ha venido consolidando su propia identidad, pero para nosotros fue muy influyente, por ejemplo, la organización de las Olimpiadas Filosóficas que hace año a año la UPTC. Entonces, esas Olimpiadas, que fue el primer evento al que logramos asistir, del que hay como buena divulgación, que con el esfuerzo aquí de los recursos de Bogotá asistimos a la ciudad de Tunja ya en varias versiones, posibilitó comprender cómo se organiza un evento también, y que tanto los estudiantes como uno como maestro se hiciera una imagen del tipo de evento que quería proyectar en su propia institución. Entonces creo que yo tengo que reconocer en primer lugar esas experiencias de otros encuentros a los que hemos asistido, de otros espacios académicos, que ha sido determinante para construir la identidad de nuestro propio encuentro. Pero ya con respecto al encuentro de filosofía, sin duda alguna los estudiantes que integran el semillero de filosofía son los protagonistas. Ellos son los que están liderando tanto la participación en eventos externos como la organización, digamos, de nuestro evento aquí a nivel interinstitucional. Entonces, desde esa perspectiva, los estudiantes discuten cuál va a ser el tema que año a año se va a presentar y sobre el cual se va a abrir la convocatoria a los demás colegios. Es importante señalar que en el caso de nosotros somos una institución pública distrital, que estamos ubicados en la localidad de Usme. Yo he sabido de eventos interinstitucionales, pero la mayoría de ellos organizados por instituciones privadas, por colegios privados, y en estos casos los colegios públicos que organizan eventos de filosofía son más reducidos, pero en el caso de nosotros el encuentro de filosofía se ha convertido en un foco para unir localidades que son contiguas a Usme. Entonces nosotros hemos tenido participantes de Ciudad Bolívar, este año tuvimos de Bosa, de Kennedy, también incluso llegamos a tener colegios de Suba y Engativá. Entonces el encuentro de filosofía ha venido creciendo y las temáticas que ha venido abordando se socializan con los demás compañeros. Tenemos un grupo de WhatsApp que está abierto para compartir esta información con los profesores que participan en estos eventos, y a partir de eso se inicia una convocatoria a principio de año. Los estudiantes pueden presentar sus ponencias, inscribirse a distintas mesas, hay un espacio para escuchar conversatorios, y el tema, digamos, central es que nosotros manejamos un componente de evaluación de las ponencias y al final damos algunas menciones a aquellas ponencias que más se destacan. Y en eso hemos contado con la participación de entidades como la Universidad Nacional o actualmente, digamos, la Universidad Pedagógica Nacional, con el liderazgo del profesor Maximiliano, que nos han apoyado muchísimo en la realización de este evento. Entonces, digamos que por ahí va un poco nuestra experiencia. Muchas gracias, Haider. Freddy, ¿sí? Sí, nuevamente, pues, dentro de la experiencia que tenemos aquí en el colegio, pues los chicos, como dije, la reciben con mucha energía, con mucha expectativa, pero mira que también el colegio se siente muy orgulloso también de desarrollar este tipo de actividades, ya que pues es una pequeña ventana, es una oportunidad para visualizar nuestro trabajo pedagógico y de una u otra manera reafirmar nuestra misión de formar personas con pensamiento crítico, con un pensamiento ético más adecuado. De hecho, nuestro proyecto institucional, nuestro PEI es formar personas de excelente calidad humana. De hecho, el encuentro de filosofía y todas las demás actividades que nosotros desarrollamos, todos los demás aportes son parte de la misma identidad, se han convertido como en una política institucional donde pues el colegio saca pecho. Cabe también resaltar que cada encuentro es el resultado, como lo diría la profesora María, es el resultado de no solo el trabajo de docentes, sino también de directivos, de estudiantes, incluso hay familias que también se vinculan a aportar en este bello proyecto. La institución valora profundamente lo que es el trabajo en equipo, por eso pues avala todo este tipo de iniciativas. En definitiva es esa ventanita para proyectar todo lo académico, no solo lo académico, sino también ese crecimiento personal que el estudiante va forjando a partir de estas pequeñas experiencias. Pues esto es básicamente.
Muchas gracias. María Magdalena, dale. Sí. Si tú preguntabas qué hacemos en esos eventos, en esos foros, pues este año tenemos 380 personas participando en el foro en esos 3 días. ¿Y cómo participan? Pues a través de ponencias y también infografías. El tema es dignidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo surge el tema? Bueno, eso es un trabajo entre los niños del club de filosofía, los docentes de lenguaje y de filosofía, nos reunimos, lo pensamos. Y bueno, desde el año pasado se avisa, o sea, cada año se avisa cuál va a ser el tema del año siguiente. Y nos pusimos a pensar que el mundo está cambiando mucho, están pasando muchas cosas y se nos está olvidando qué es la dignidad. Y por eso surgió ese tema, pues, para este año. Tenemos 4 líneas de trabajo sobre las cuales se hacen ponencias e infografías. Entonces, los niños pueden participar en una de esas 2 modalidades y se premia las mejores ponencias. Entre los grandes se premian las ponencias, lo hacemos por categorías, por supuesto, y entre los de 9º a 11 se premia por ponencias, perdón, por líneas, la mejor ponencia. Se premia también la más creativa, porque la idea es que ellos también desarrollen estrategias de oralidad, de retórica. Se premia la mejor argumentada, porque nos interesa que ellos trabajen todo el tema de la argumentación de sus opiniones, la fundamentación de lo que están proponiendo, y se premia también la más polémica, porque nos parece importante en un país como Colombia, donde es tan difícil discutir, ¿cierto? Porque para nosotros discutir a veces significa morir, ¿no? O matarnos unos a otros. Pues la idea es que podamos hacer polémica, podamos discutir en torno a un tema desde los argumentos, desde las palabras y desde las ideas. Entonces, también se premia la mejor argumentada. Qué y bueno. realmente... No, perdona, ¿Dime? sigue, termina. No, realmente ha sido muy bonito. Además, pues desde hace 2 años tener a los chiquiticos también trabajando en sus ponencias, haciendo propuestas. El año pasado fue sobre el arte, sobre la creación y el pensamiento creativo. Y hicieron unas propuestas maravillosas. Entonces estamos muy entusiasmados porque tenemos niños desde 3º hasta 11 trabajando en la argumentación, en cómo mostrar sus ideas, en cómo darle argumentos y peso a sus ideas, y realmente eso es lo que hacemos en el foro. También se ve teatro, también hay música muchas veces, también hay charlas, conferencias de personas, de filósofos, profesores universitarios o personas de la comunidad educativa que quieran aportar sus ideas, y tenemos un espacio para docentes, porque siempre los docentes se quedan por fuera y los docentes nos quedamos haciendo nuestro trabajo en el aula y nunca sabemos qué pasa en el trabajo de los demás. Entonces también hay un espacio para que los docentes traigan sus ponencias. No, quería decir que escuchándolos a ustedes uno se maravilla y se recibe con mucha gratitud de todos los caminos que está tomando la filosofía. La filosofía está viva, sigue viva. Además, de modo muy creativo, necesitaríamos otro programa para explorar un poco más todas esas actividades, todas esas modalidades. Puede que resulte sorprendente para muchas personas escuchar que los niños, los jóvenes, 380 estudiantes, 20 y tantos colegios de muchas localidades, muchos lugares de Colombia, participan con escritos y entonces tiene unas prácticas de lectura bastante consolidadas, bastante profundas. Digo, puede generar sorpresa porque se piensa que hoy los jóvenes no leen, que hoy los jóvenes no están interesados. No, estas experiencias creo que están mostrando que sí hay interés, que sí es posible, que además es muy interesante. No solamente es posible, sino que los jóvenes, ustedes lo señalaban hace un rato, lo están pidiendo mucho. Bien, el tiempo se nos fue. Necesitaríamos 1 o 2 programas más para profundizar en algunas cosas. Quisiera simplemente en una intervención muy corta escucharlos por una última vez, al menos en este programa, pero desde luego sería bueno volver a escucharlos. ¿Qué le está diciendo la filosofía a los jóvenes hoy? En el fondo estamos con todo esto trabajando para acercar la filosofía a los jóvenes, a los niños. En la experiencia de ustedes, ¿por qué la filosofía interesa? ¿Qué le dice a los jóvenes de hoy la filosofía? ¿Qué buscan los jóvenes hoy en la filosofía?
Freddy, sí. Bueno, personalmente creo que la filosofía sigue interesando a la juventud, particularmente porque pues, todavía toca preguntas profundas. No es para todos, de pronto no es el momento para el estudiante, para todos los estudiantes, recibir todas estas categorías de historia filosófica, llegará a su momento, pero se percibe en el colegio que todavía esas preguntas clásicas los mueven. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene la vida? El tema de la felicidad, por ahí como diría Maurice Blondel, tiene la vida humana un sentido y el hombre un destino. Entonces, son inquietudes muy, muy interesantes que ellos todavía como que en gran parte los mueven. Por otro lado, pienso que la filosofía también interesa a los estudiantes porque genera espacios para que ellos se puedan expresar. Son chicos que quieren decir siempre algo, quieren transmitir algo, y pues este espacio se da para que ellos puedan intercambiar ideas y compartir argumentos, desestabilizarse también, volverse a encontrar. Entonces siento que todavía este tema de la filosofía para gran parte de los estudiantes, particularmente de bachillerato, es muy atractiva. Muchas gracias. ¿Quién quisiera seguir entonces? Edwin. Bueno, Max, en el colegio y digámoslo así, en toda la formación que tiene uno como persona, esta etapa de la vida, le crea a uno expectativas, experiencias, preguntas, dudas, dificultades. Y los jóvenes de hoy pues tampoco escapan a eso. Nosotros, yo siempre les digo que hay una experiencia humana inevitable en la vida y es hacerse preguntas. Entonces las preguntas existenciales, las preguntas personales, los chicos a veces no saben cómo responderla o no encuentran ese hilo, ese camino que los pueda guiar a encontrar esa respuesta. Entonces, la clase de filosofía, la experiencia de filosofía, o como yo les digo a ellos, yo no enseño filosofía, yo le enseño a pensar filosóficamente, que es otra cosa. Usted simplemente pues aprenda las habilidades para que su pensamiento desarrolle las respuestas que usted crea que pueda construir de la mejor manera para su experiencia de vida. Entonces, ¿por qué les interesa? Como decía el profe Freddy, las preguntas están allí y ellos se encuentran con esas preguntas. Esas preguntas no vienen por el azar de la vida, sino que son preguntas que como personas que estamos creciendo, que estamos madurando, que queremos entrar en armonía, no solo interior, sino con la armonía que hay en el mundo, como la conexión que nosotros debemos tener con el mundo, pues les hace a ellos preguntarse cosas muy sencillas como para dónde voy, cuál va a ser el sentido de mi vida, qué voy a hacer. Y eso los mueve, ese es el primer movimiento. El segundo movimiento es nuestra experiencia como profesor. Nosotros en el aula nos vamos a convertir como en una palanca, como en algo que, en un resorte que les va a hacer saltar a ellos la experiencia nuestra, les va a hacer saltar a ellos la profundidad en sus respuestas y los va a conectar. Y yo pienso que los conecta con un genio, que los conecta con su yo interior, con su sentido de vida. Y como tú te has dado cuenta en esas experiencias que cuando nos has acompañado, los conecta y se conectan con otros jóvenes que tienen las mismas preguntas, las mismas cuestiones, y así va ese camino filosófico, como yo le llamo, es un camino de filosofía. Otra de las experiencias que ellos han tenido acá, para mis queridos colegas, es sin temor acercarlos a lecturas contemporáneas, a lecturas que interpretan ese mismo mundo en el que ellos viven. Yo amo la filosofía clásica, pero también la filosofía contemporánea les presenta a ellos algunos debates que ellos sí quieren debatir. Entonces, hablarles sobre transhumanismo, poshumanismo, hablarles sobre, no sé, sobre inteligencia artificial, esas experiencias que ellos se cuestionan y que nosotros también las cuestionamos y que nuestra experiencia nos hace ayudarles a construir una respuesta mucho más madura. Les interesa porque todavía encuentran en la filosofía respuestas a las preguntas que siempre ellos se van a hacer. Muchas gracias, Edwin.
que continuamos entonces. De pronto, Haider me pareció que levantó la mano hace un momento ya para la última intervención. Sí, bueno, profe, yo creo que recojo un poco las palabras de los compañeros y creo que el interés por la filosofía tiene que ver con esas grandes preocupaciones que la humanidad siempre ha tenido y que de ahora en adelante se está planteando. Temas grandes como la muerte, el amor, la libertad, el sentido de la vida, el conocimiento, la realidad, el bien, el mal, son solamente algunas de las grandes preocupaciones que la filosofía ha abordado a lo largo de su historia y para las cuales, si bien no tenemos una respuesta concreta, creo que ahí está como el quid del asunto. Como no hay una respuesta concreta para cada una de estas preguntas, pues se abre el horizonte de posibilidad para tener diferentes pensamientos sobre ellas. Y a los estudiantes les interesa mucho compartir eso. Entonces creo que la clase de filosofía sirve para tratar el asombro, para ver lo familiar de una forma no familiar, como lo decían los griegos. Y ante cualquier experiencia, por más básica y simple que sea, creo que la filosofía nos brinda las herramientas para interpretar el sentido y los supuestos que la fundamentan. Entonces creo que en gran medida los estudiantes están ávidos de filosofía en estos momentos porque son pocos los espacios que en las escuelas se dedican a hablar de estos temas. Estamos más preocupados por los contenidos, por el currículo, por cumplir con las actividades institucionales que hay y que sabemos que es un acelere día tras día quienes trabajamos en los colegios y a veces hace falta una pausa, hace falta un tiempo, hace falta un momento adecuado para discutir sobre algunas preguntas que todo el mundo en la vida se las hace, pero para las cuales a veces la sociedad del rendimiento actual no nos permite pensarlas. Entonces, en ese sentido, creo que la filosofía se convierte en una herramienta muy importante para la juventud actual y creo que a diferencia, digamos, de pronto de otras áreas o de otras asignaturas de la escuela, pues la filosofía se muestra como ese elemento que les permite interpretar su experiencia vital y también entender su lugar en el mundo. Entonces creo que es una cosa muy importante. Muchas gracias, Magdalena, te escuchamos. Gracias. Pues yo creo que fundamentalmente lo que les está diciendo es que su voz es importante, que ellos tienen una voz y que esa voz debe ser, hay un espacio donde es oída. Yo creo que la filosofía les abre ese espacio para ser escuchados y para pensarse a sí mismos. Yo veo a los niños muy angustiados por el tema de la identidad, del quién soy en este mundo de hoy. Entonces creo que por un lado repensarse es importante para ellos y también esa construcción de la duda, esa construcción del conocimiento en una sociedad donde ya no sabemos qué es verdad, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial ya nos puede mostrar cualquier foto, cualquier imagen, cualquier voz diciendo cualquier cosa. El que ellos se puedan hacer preguntas sobre el mundo que les rodea, sobre lo cotidiano, sobre las noticias que les llegan, ese cultivar la duda como una manera también de cuestionar el mundo y de cuestionar su entorno, pues es importante. Yo creo que eso es lo que a ellos los motiva, que encuentran un espacio donde pueden hacer preguntas sin que los callemos, porque a ellos los callamos siempre que hacen preguntas, ¿no? Los adultos, ay, no pregunte tanto, usted molesta mucho. Entonces, este es un lugar donde ellos pueden preguntar, donde ellos pueden preguntarse a sí mismos quiénes son, qué papel están jugando y qué papel van a jugar más adelante. Creo que ese es el valor de la filosofía para ellos. Bueno, se nos fue el tiempo, pero quedan muchas ideas que sería muy grato profundizar. Han dicho cosas realmente que nos dan mucho que pensar, cómo la filosofía nos conecta con preguntas muy profundas y que son preguntas situadas, preguntas sobre quiénes somos, pero cuál es nuestro lugar, nuestra condición, qué roles vamos a jugar, pero también la filosofía nos ayuda a construir una voz propia, es algo bien importante que estos eventos tienen, nos ayuda a formarnos y a tener como estructuras, disciplinas de estudio, de lectura, de escritura, nos conecta con otras personas, eso también es muy importante decirlo, a veces pensamos que el ejercicio filosófico es muy solitario, pero todo esto está mostrando que que la filosofía también se hace con muchas personas. Son muchos elementos que nos llaman la atención y por los cuales les agradezco su presencia hoy aquí.
quedamos desde luego muy conectados para seguir trabajando sobre estos temas. Le damos muchas gracias al espacio de radio El Puente por abrirnos estos momentos para compartir estas experiencias, y por supuesto también agradecemos a la audiencia que ha seguido el programa de hoy. Esperamos volver a encontrarnos. Vemos que por allí ya volvió Simón, entonces le damos la palabra a Simón ya para el cierre del programa. Vale, no, muchas gracias. Maravillado de escucharles. La verdad estoy encantado de poder identificar, reconocer tanta diversidad, tanta riqueza en las experiencias que nos están comentando, en esas apuestas, ¿no? que se esbozan en estos contextos tan interesantes donde la filosofía tiene un lugar. Y yo quisiera, pues me hacen pensar como en un doble movimiento. Me parece interesante un poco la cuestión respecto a lo que la filosofía puede decirle a los jóvenes hoy. Me parece que hay tres instancias o tres elementos que ustedes señalan que me parecen interesantes, llamativas, y es una, resistir a la inmediatez, ¿no? Como la filosofía recuerda que no todo de alguna forma debe vivirse con prisa, ¿no? En un mundo dominado por algoritmos, por notificaciones, por tantas urgencias, pues ofrece sin duda alguna esa posibilidad de detenerse. La segunda, preguntar más que responder. Y la tercera, cultivar la crítica y el cuidado. Pero hay otro movimiento que ustedes, frente a lo que han planteado, me hace pensar, y es lo que los jóvenes también pueden decirle a la filosofía, ¿no? Y en eso renovar los lenguajes tiene un aspecto interesante. Me parece que desde los lenguajes cotidianos de los jóvenes, los memes, las redes sociales digitales también, bueno, sus expresiones artísticas, musicales, le dan una perspectiva muy llamativa a este ejercicio. Creo que a nosotros también desde el ejercicio académico, desde los distintos contextos donde nos movamos, nos exige un compromiso, ¿no? Un compromiso frente a la desigualdad, a pensar el lugar de la filosofía frente a la desigualdad, la violencia y bueno, todas estas realidades que vivimos, y traer lo cotidiano al centro. Creo que es un elemento llamativo frente a lo que ustedes están diciendo. Y bueno, encantado nuevamente de tenerles aquí en El Puente. Siempre bienvenidos, bienvenidas. Esta es su casa. Así que nos estaremos encontrando en otro momento. Maximiliano, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Filosofía que se ha sumado de manera permanente a estos espacios, y quiero también extender un agradecimiento muy especial en la mañana de hoy, pues a nuestro productor allí en el máster, ¿no? A Daniel Barragán, nuestro practicante de comunicación en Marfil, que ha estado muy al pendiente de esta emisión. De esta manera, entonces estamos llegando al final del Puente en esta emisión del día de hoy. Recuerden que los lunes son de educación filosófica aquí en El Puente, y siempre estamos dialogando y conociendo diversas experiencias. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. He tenido la posibilidad también de acompañarles en esta emisión. A todos y todas, un feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.